When we finally got down to something which the individual says he really wants to do, I will say to him, you do that. And forget the money. Because if you say that getting the money is the most important thing, you will spend your life completely wasting your time. You'll be... Muy buenas, compañeros pesimistas, todos aquellos que nos seguís en Revista Énadas, ya sea desde nuestras publicaciones, la página web, o ya sea desde nuestros vídeos en YouTube, que como sabréis algunos de vosotros, pues principalmente se dedican al pesimismo. Estos vídeos son grabaciones de nuestros seminarios en la Universidad de Barcelona. Pero bueno, en esta ocasión seguimos con las secciones de reseñas y yo lo que traigo es un libro que sin duda no dejará indiferente a nadie, no solo porque es de un autor generalmente conocido y consagrado, sino porque además, en tanto que es conocido y consagrado, pues descubre una obra que sin duda pues muchos desconocían, yo incluido. Pues bueno, si hay un filósofo o dos filósofos que son generalmente conocidos incluso por los legos, es decir, por aquellos que se interesan poco por la filosofía o que son más bien diletantes, ¿no? Es sin duda Platón, y el otro, pues a mi parecer, es sin duda Friedrich Nietzsche. En esta ocasión, la traducción que traigo es una obra de Nietzsche titulada Magnum in Parvo, y está editada en Alianza Editorial y traducida por Joaquín Riera, y también la introducción y las diversas notas, que después haré un comentario sobre esto, son también de Joaquín, ¿no? Pues bien, como digo, siendo Nietzsche un autor tan sumamente conocido y consagrado, y sobre todo después de que se publicasen hace años ya los manuscritos póstumos, los textos póstumos, ¿no? Los fragmentos póstumos, pues podría pensarse que ya no existe ninguna obra de Nietzsche por descubrir, traducir, analizar, comentar, etcétera, ¿no? Pues bueno, este libro, Magnum in Parvo, sin duda, pues es un testamento de que incluso de autores totalmente estudiados, consagrados y en cierto modo venerados incluso por la academia, también pueden encontrarse aún ciertas pequeñas joyas perdidas por ahí, siempre y cuando se lleve a cabo la pertinente labor de investigación, reconstrucción, etcétera, ¿no? Pues bien, ¿cuál es esta obra de Nietzsche? Que sin duda los que se dedican a Nietzsche, pues de una forma un poco colateral, digamos, pues seguramente no conozcan, ¿no? Como sabrán muchos de los que están escuchando, Nietzsche tenía en mente aquella malograda ópera magna, ¿no? Que es la voluntad de poder, que finalmente quedó sin redactar, al menos en su integridad, a causa de pues la demencia que le sobrevino a causa de, pues, se dice que fue por la sífilis, pero bueno, tampoco es algo que venga ahora al caso, ¿no? Entonces, cuando, no sé, Nietzsche encontró que tenía una ingente cantidad de papeles, apuntes, legajos, etcétera, que estaban destinados en un primer momento a la voluntad de poder, pues bueno, el proyecto, desmedido sin duda, pues es como que le abrumó. Entonces desestimó la posibilidad de redactar o más bien articular esta voluntad de poder, y entonces decidió elaborar una segunda obra que actuaría a modo de pequeña síntesis de aquella voluntad de poder, ¿no? Y esta obra, que era como una especie de resumen o aproximación, digamos, a la voluntad de poder, es justamente, pues, este libro, Magnum in Parvo. Lo interesante de todo esto es que incluso después de empezar a elaborar Magnum in Parvo, pues también desestimó la posibilidad de editar este libro, mandarlo a imprenta, y entonces, es un libro de sentencias y aforismos, como es normalmente usual en Nietzsche, entonces lo que hizo fue, de una forma bastante salomónica, escindir las distintas secciones y los distintos capítulos que había, que iban a conformar Magnum in Parvo, y entonces ya publicó dos libros que sí que son celebrados y muy conocidos de Nietzsche. Uno es el Anticristo y el otro el Crepúsculo de los ídolos, ¿no? Entonces, uno podría plantearse, de forma ciertamente legítima, cuál sería la pertinencia de editar este Magnum in Parvo, ¿no? Porque al final
no es el caso de que sea una obra perdida de Nietzsche, o que sea una obra que estaba preparando antes de morir y que no consiguió concluir o llevar a imprenta, sino que es una obra fallida en este sentido, ¿no? El autor empezó a escribir, tenía un plan original y luego descubrió pues que el material del que disponía pues no se ajustaba a sus pretensiones iniciales y entonces dividió los distintos capítulos o secciones en 2 libros distintos y sí los editó, ¿no? Entonces, podríamos pensar que por qué debería enmendarse esta decisión del autor, ¿no? Claro, en este sentido, uno podría llevar a cabo una especie de regresio ad infinitum y hacer esto con todos los autores y empezar a publicar y editar todos los manuscritos, todas las obras en su fase más vestigial, ¿no? Por decirlo en caso, ¿no? En base a esta especie de voluntad de enmendar los errores del autor o las decisiones del mismo autor, pues seguiríamos editando la Crítica de la Razón Pura en su versión inicial, sin introducir aquella famosa segunda edición, ¿no? Aunque Schopenhauer sí que es verdad que era voluntario de arrancar y extirpar completamente todas esas secciones de la segunda versión de la crítica, porque parecían apócrifos. Pero bueno, entonces legítimamente se puede hacer esta pregunta. Como bien indica Joaquín Riera, que es el traductor, como digo, en su introducción a Magnum in Parvo, esta edición no obedece a una voluntad de resarcir al autor ni de enmendar, como decía, una decisión que podía considerarse como errónea, ¿no? Que no lo es en absoluto. Sino que lo que se encontró el traductor a la hora de empezar a analizar los textos del Anticristo y el Crepúsculo de los ídolos es que había como una especie de asimetría, tanto literaria como formal. Es decir, algunas secciones, sobre todo una que se llama Sentencias y Flechas, era como que rompía con la uniformidad, en parte temática y en parte también, como digo, estética de estas obras, ¿no? O sea, analizando las obras del Anticristo y del Crepúsculo de los ídolos, se puede apreciar que hay cosas que no encajan. No tanto porque se rompa dramáticamente con el hilo conductor del texto, porque al final son libros aforísticos y tampoco se puede considerar que haya un orden discursivo, ¿no? O nomológico en sus proposiciones, sino más bien que obedece a una cuestión de falta de isomorfía literaria, ¿no? Diríamos. Entonces, si se reconstruyen los planes iniciales nietzschianos, se obtiene Magnum in Parvo, ¿no? Y aunque fuese una obra que él desestimó y desechó en vida, pues lo que se aprecia es como una mayor uniformidad, y entonces así lo que obtenemos es como una especie de nuevo vistazo a parte de una parte importante del pensamiento nietzschiano, y en tanto que así el valor sustancial que tiene Magnum in Parvo no es meramente anecdótico, sino que resulta de interés sobre todo para el especialista en Nietzsche, ¿no? En el caso del profano, diríamos, pues sí que es verdad que ya tiene más variedad, pues sería legítimo tanto leer el Anticristo en su versión final como el Crepúsculo de los ídolos, pero Magnum in Parvo es como la gran síntesis de estas dos obras. Pero, como digo, tiene, pienso yo, un especial interés para el especialista en Nietzsche, porque no es usual, como digo, tener la ocasión de poder echar un vistazo, aunque sea de forma un poco tímida, a lo que eran los proyectos desechados por un autor, ¿no? Y en ocasión de llevar a cabo un análisis pues, hermenéutico testamental en este caso de Nietzsche, pues siempre es de gran interés y valor, ¿no? Para conformarse una idea de cuál ha sido la exégesis del pensamiento de dicho autor, pues poder acceder a las versiones previas, ¿no? de sus obras. Esto sería un poco como si a día de hoy pudiésemos acceder, que creo que se puede, soy un lego en esto, pero bueno, acceder a versiones previas de Words y PDFs para poder ver cuál ha sido la deriva, como digo, exegética de un texto o un manuscrito. Entonces, en tanto que así, ya digo que me parece un libro muy recomendable, porque aún incluso después de habiendo leído ya el Anticristo y el Crepúsculo, ciertamente, pues podríamos decir que el orden de los factores sí altera el producto, ¿no? O mejor dicho, el orden de los factores altera la experiencia estética de una lectura. Por decirlo de una forma un poco grosera y prosaica, no es lo mismo, yo qué sé, empezar a leer En busca del tiempo perdido de Proust
por el cuarto volumen y, no sé, leer el cuarto, el quinto, después el primero, etcétera, que empezar a leerlo en su orden previsto por el autor originalmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, acercarnos al pensamiento, al último pensamiento nietzscheano desde Magnum in Parvo nos permite ver justamente esa isomorfía en el conjunto de sentencias y aforismos que ciertamente se pierde en la lectura o en la redacción misma del Anticristo y del Crepúsculo de los ídolos, porque, como también comenta el traductor, en todo proceso de escisión siempre pues se pierde algo por el camino, ¿no? Aunque los fragmentos sean ciertamente los mismos o hayan pocos añadidos o pocos recortes, siempre hay algo que se pierde del proyecto original, ¿no? Entonces, otras virtudes que tiene ya concretamente esta edición de Magnum in Parvo, aparte de que está pues editada en Alianza, pues que es editorial de confianza para todos, es que dispone de una extensa lista de notas del traductor. Cuando digo extensa, quiero decir extensa, muy extensa. Y entonces estas anotaciones del traductor sirven sin duda para contextualizar, tanto a nivel filosófico como histórico, incluso literario, todas y cada una de las distintas sentencias, aforismos, fragmentos, etc. Y luego otras curiosidades o necesidades que, en virtud de la labor de traducción, pues son pertinentes inscribir, ¿no? Pues cuestiones de términos, de curiosidades, alguna expresión que debe ser aclarada, porque pues así innuce, digamos, pues como que no se puede llegar a comprender. Así que, en este sentido, me parece una edición muy, muy completa, muy pertinente y, como digo, sobre todo de gran interés para cualquier lector de Nietzsche y especialmente, como digo, para el investigador o el que está haciendo algún trabajo o ensayo o artículo sobre Nietzsche. Pues bien, ajustándome a los formatos y usos y costumbres usuales que yo le imputo a las reseñas, concluyo ya. Es mejor ser breve, ¿no? O sea, parafraseando un poco el título del libro, ¿no? Magnum in Parvo, ¿no? Grandeza en la parvedad. Voy a ser yo también comedido, pero no querría acabar esta reseña sin leer alguna sección, alguna sentencia de este libro, ¿no? Bien, voy a leer entonces, para concluir, el punto número 6 del capítulo quinto, que se titula La moral como contranaturaleza, y es un conjunto de puntos dentro de la sección de Schopenhauer y la sensualidad. Pues bien, consideremos todavía, por último, qué ingenuidad, es decir, el ser humano debería ser de este y de aquel modo. La realidad nos muestra una riqueza fascinante de tipos, la exuberancia propia de un derrochador, juego y cambio de formas. Y cualquier moralista de pacotilla dice a esta evidencia, no, el hombre debería ser diferente de cómo es. Él sabe incluso cómo debería ser él, ese mediocre y mojigato, el cual se pinta a sí mismo en la pared y dice ecce homo. He ahí el hombre. Pero incluso cuando el moralista se dirige nada más que al individuo y le dice tú deberías ser de este y de aquel modo, no deja de ponerse en ridículo. El individuo es, de arriba abajo, un fragmento de fatum, de destino. Una ley más, una necesidad más para todo lo que vive y será. Decirle hazte diferente significa exigir que se le modifiquen todas las cosas, incluso las pasadas. Realmente ha habido moralistas consecuentes que han querido al ser humano diferente, es decir, virtuoso, lo han querido a su imagen, es decir, como un santurrón. Para ello, negaron el mundo, una locura nada pequeña, una clase de inmodestia nada modesta. La moral, en la medida en que condena, en sí misma, como moralidad abstracta y absoluta, y no por atenciones, consideraciones o intenciones propias de la vida, es un error específico con el que no debe tenerse ninguna compasión. Una idiosincrasia de degenerados que ha causado un daño incalculable. Nosotros, que somos distintos, nosotros los inmoralistas, hemos abierto por el contrario nuestro corazón para acoger toda especie de intelección, de comprensión y de aprobación. No nos resulta fácil negar. Buscamos nuestro honor en ser afirmadores. Se nos han ido abriendo los ojos cada vez más para ver aquella economía que necesita y sabe aprovechar aún todo aquello que es rechazado por el santo desatino del sacerdote, por la razón enferma del sacerdote, para ver aquella economía que rige en la ley de la vida, la cual saca provecho incluso de la repugnante especie del santurrón, del sacerdote, del virtuoso. ¿Qué provecho? Pero nosotros mismos, los inmoralistas, somos aquí la respuesta.